presentamos 24 Noche. ¿Cómo están ustedes? 0 horas con 54 minutos. Ya comenzamos una nueva edición de 24 Noche y nos vamos directamente a las calles de Santiago. Nuestro periodista Francisco Chaparro está en las calles y nos cuenta lo que ha pasado durante la jornada. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Claro, comenzamos de inmediato con la revisión de noticias policiales en la comuna de Peñalolén, donde una persecución policial terminó con 2 personas detenidas. Aunque todo esto inicia en la comuna de Macul, cuando personal policial estaba realizando distintos patrullajes preventivos y se percatan de un vehículo sospechoso, el cual no tenía patentes clonadas, no coincidían con el modelo del automóvil en el cual se estaban movilizando estas personas, por lo que rápidamente personal policial se dispone a realizar una fiscalización, pero los ocupantes de este automóvil se niegan a esto. Incluso trataron de atropellar a los funcionarios policiales, iniciando así un amplio seguimiento controlado que avanzó por el sector de Avenida Las Torres hasta llegar a Américo Vespucio, donde finalmente estos delincuentes ingresan contra el sentido del tránsito y terminan impactando un vehículo de la Policía de Investigaciones y una motocicleta. Ambos vehículos no tenían absolutamente nada que ver en este procedimiento y los dos funcionarios policiales ocupantes de este vehículo fiscal junto al motociclista resultaron con lesiones de diversa consideración, por lo que tuvieron que ser llevados hasta un recinto asistencial. Por otro lado, los delincuentes que estaban escapando en este vehículo que tenía las patentes clonadas trataron de huir corriendo, aprovechando toda la congestión del tránsito. Sin embargo, fueron detenidos por personal policial y se logró establecer que uno de ellos mantenía un amplio prontuario por distintos delitos, principalmente vinculados a los robos con violencia. Además, luego de estar revisando el vehículo en el cual se estaba movilizando, se logró constatar que este mantenía encargo vigente por robo por un delito ocurrido en la comuna de La Reina durante el mes de febrero, por lo que también fue recuperado por parte de personal policial y todo esto fue llevado hasta una unidad de carabineros para poder así realizar todas las diligencias correspondientes con el fin de poder esclarecer esta situación y también de poner a disposición de la justicia a estas 2 personas que fueron detenidas para que sean también formalizados durante el transcurso de este día miércoles por el delito de haber evadido esta fiscalización y también estar circulando en un vehículo que tenía sus patentes clonadas y que también mantenía encargo vigente por robo. Personal policial se refirió a lo ocurrido. Pasemos a revisar esas declaraciones. Al detectar que un vehículo se desplazaba con patente falsificada, proceden a su fiscalización. Estos individuos tratan de colisionar a los carabineros, por lo cual se efectúa un seguimiento controlado por Avenida Las Torres y estos individuos ingresan en contra del tránsito hacia la carretera y colisionan con un vehículo de la Policía de Investigaciones que transitaba por el lugar y además colisionan a un motorista que transitaba por el lugar. Efectivamente, el vehículo mantiene encargo por robo desde a fines del mes de febrero de la comuna de La Reina y producto de la colisión resultaron 2 funcionarios de la PDI lesionados más el motorista que transitaba por el lugar. Nos trasladamos ahora hasta la comuna de Maipú, donde personal policial estuvo realizando durante la última jornada distintas fiscalizaciones en una toma haitiana en el sector de Camino Melipilla con Avenida Pajaritos, precisamente la toma donde fueron encontrados los restos del exteniente venezolano Ronald Ojeda. En el lugar participó tanto la delegación presidencial como funcionarios municipales de Maipú y personal de carabineros, quienes realizaron al menos 100 controles y 74 personas fueron trasladados hasta las dependencias de la PDI, la mayoría por no tener su documentación al día que los acreditara a estar en territorio nacional. Además, 2 personas resultaron detenidas, uno por estar en una motocicleta que ya mantenía encargo vigente por robo y también una mujer que agredió tanto a personal policial como a los distintos medios de prensa que estaban en el lugar reportando toda esta situación y es entonces estas 2 personas detenidas y ahora queda en manos de la PDI realizar los respectivos controles de identidad a todas las personas que fueron trasladados hasta esta unidad policial para saber si cuentan con toda la documentación correspondiente para permanecer en territorio nacional. Todo esto precisamente ocurre en la misma jornada que el alcalde de esta comuna, Antonio Bodanovich, solicitó presencia militar en la comuna debido a la alza de delitos y que también tuvo una reunión con la ministra del Interior, Carolina Toá, y que según la propia delegación presidencial son distintos pasos que se tienen que seguir para poder militarizar las distintas comunas, ya que son distintos alcaldes los que han solicitado esta medida ante el alza de delitos que han ocurrido durante el último tiempo en la región metropolitana. Tenemos declaraciones al respecto de toda esta fiscalización que se estuvo realizando que pasamos a revisar de inmediato.
estamos evaluando medidas de erradicación o de mitigación. Muchas veces ustedes saben, las condiciones de habitabilidad son distintas y por lo tanto estamos en una mesa de trabajo pudiendo ver cuáles son las medidas más a largo plazo de relocalización, reubicación, pero también con un problema de crisis de vivienda que se arrastra hace mucho tiempo. Y hoy día vemos el primero de una serie de operativos que esperamos que nos permita sacar de dicho campamento todo tipo de práctica irregular y luego proceder al despeje de ese sector, porque los vecinos de Maipú no merecen ver cómo su comuna va siendo arrebatada por el delito y por el crimen organizado. Con la finalidad, ¿no es cierto?, de realizar un control migratorio. ¿Con qué finalidad? La finalidad obviamente también de entrar mayor sensación de seguridad a los vecinos que día a día sufren, ¿no es cierto?, la cantidad de incivilidad y delitos que se cometen en el lugar. Precisamente el alcalde de esta comuna nos comentaba que son de distintos pasos que se están realizando por parte del municipio para mantener la seguridad de los propios vecinos de Maipú. El primero, recuperar la plaza que estaba con distintos toldos azules, el comercio ambulante. Posteriormente, clausurar Espacio Don Óscar, el recinto en donde se cometieron distintos delitos, homicidios, balaceras que incluso perturbaban la paz por parte de los vecinos, y que también uno de los puntos es la fiscalización y posterior cierre de esta toma que está ocupada por bastantes personas de forma ilegal y que durante esta última jornada fue fiscalizado por personal de Carabineros. Jorge. Completo informe de Francisco Chaparro, muchas gracias. Y nosotros, Francisco, te dejamos, pero nos mantenemos en la comuna porque esta noticia también está relacionada. Solicitar la presencia de militares, esa fue la petición del gobierno que hizo el alcalde de Maipú, a quien veíamos en las declaraciones, Tomás Bodanovich, a raíz de la crisis de seguridad que se vive en nuestro país. Esta fue una solicitud a la que adhirieron otras municipalidades de la región metropolitana y que ha abierto un verdadero debate social y político por el uso de las fuerzas militares para hechos de contingencia. Claudio Arevalo preparó un informe y nos cuenta más detalles. Aquí fue hallado el cuerpo del ex militar Ronald Ojeda en un campamento de Maipú. Sus restos fueron encontrados en una maleta a 1,5 metros de profundidad y bajo una capa de cemento. En esta misma comuna, este fin de semana un menor de 16 años fue acribillado. De la situación, 5 personas llegaron lesionados con impactos balísticos. Parte de los capítulos de una crisis de seguridad, una sensación de impunidad en esa comuna que movilizó al alcalde Tomás Bodanovich a realizar al gobierno una solicitud que reabrió un viejo debate. Solicitarle al gobierno la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas. Sacar los militares a la calle, la propuesta de un control acotado y específico de las Fuerzas Armadas para, entre otras cosas, resguardar zonas críticas y barrios de alto nivel de peligrosidad. La solicitud del alcalde generó reacciones en la segunda comuna más populosa de la capital. Creo que debido a la urgencia, a lo que está sucediendo con la seguridad, yo encuentro que sí, es necesario, tal vez por un tiempo. No, es una medida demasiado drástica. Ya. Lo que sí, la comuna no está bien de seguridad. Sí, exacto, está bastante mal en seguridad. Falta más patrullaje, sí falta. No ha pasado ahí, piden carabineros, no llegan nunca. Llegan a la hora, a 2 horas, o no llegan literalmente. El alcalde reiteró su posición de que en situaciones particulares y en lugares particulares se avance en la presencia mixta, en este caso de militares. Eso es lo que el alcalde planteó. No planteó ni un estado de excepción constitucional, no planteó tampoco una cobertura en su totalidad en la presencia militar. La ola de criminalidad, el alza en esa sensación de temor en la población, principalmente de la región metropolitana, se expande hasta otras municipalidades. De hecho, en Cerrillos, la denuncia de un presunto cementerio clandestino en la toma Nuevo Amanecer, que tiene 14.000 habitantes, movilizó a la alcaldesa de esa comuna solicitar puntos de control en ese campamento ante el ingreso y salida de vehículos. Todo esto es una petición de la presencia policial y militar que yo he venido reiterando. También hace muchos días en los programas que yo he estado, la presencia de la policía se hace necesaria para combatir y detener el aumento de la delincuencia. Yo creo que hay varias labores que pueden realizar los militares trabajando en nuestros territorios.
En esa misma toma, una mujer fue asesinada durante el fin de semana. Días antes, los propios vecinos apelaban a la falta de presencia policial, arista que es parte del debate por el posible refuerzo militar entre otros alcaldes de la región metropolitana. Hace muchos meses, demasiados, alcaldes de todos los sectores le venimos pidiendo lo mismo al gobierno y siempre la respuesta ha sido no. Desde el presidente de la República y todos sus ministros. Hoy en La Moneda hay un cambio de opinión, porque lo pide un alcalde oficialista, un alcalde de gobierno. Es una función especialmente sensible para la cual están preparados Carabineros de Chile y la PDI, cada uno en el ámbito de sus tareas, y no es una función para la que han sido preparados y entrenados el Ejército de Chile. Solicitud de uso de los militares en las comunas que también abrió el debate en el Congreso, donde la ley de infraestructura crítica sigue en el primer trámite. El alcalde Bodanovich de Maipú le da el último tiro de gracia a las ideas refundacionales del Frente Amplio. Ahora que nos dijeron que iban a sacar a los militares de las calles, finalmente han renovado estado de excepción por 2 años. Hay una modificación evidentemente fundamentado en que el clima de inseguridad en el país indesmentiblemente ha ido aumentando. Que es importante mantener el rol que tienen las Fuerzas Armadas, las tareas para las cuales se forman. Eso no quita que apoyan permanentemente. 8 homicidios desde el viernes pasado, la sensación de inseguridad que moviliza nuevamente a un alcalde a solicitar el apoyo de los militares. Sin duda es un tema de debate que ha generado distintas reacciones, opiniones dispares. Y precisamente esto fue parte de la conversación que tuvimos en vía pública, Matías del Río, con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que revisamos a continuación. Nos vamos a presentar ahora a nuestra invitada, alcance de apellido, supongo, porque una de las figuras del día, o de la cual se ha hablado mucho en el día, es el alcalde Bodanovich de Maipú, y una de las que ha respondido desde el Poder Legislativo es la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, estimando que, entre otras cosas, se hace difícil una intervención mayor, y dijo que la situación de Maipú, a juicio de Paulina Bodanovich, no habilita que haya una intervención militar. Paulina Bodanovich, muy buenas noches, senadora por el Maule, presidenta del PS. Buenas noches, gracias por recibirnos como siempre. Hola, muy buenas noches, Matías. Disculpe a lo familiar, pero usted es alcance de apellido, familiar cercana, porque la verdad no había hecho nunca la conexión. Bodanovich tampoco es un apellido que sea tan común en nuestro país. Todos estamos emparentados. Una vez hicimos el ejercicio con el alcalde y somos primos como en 3er grado. Ah, ya está bien. Ya eso ya alcanza. Nos conocimos en la Alameda en alguna celebración. Está muy bien, está ya. Y es para aclarar ese punto, pero en fin, además interesante tenerlo a los dos hoy día en el debate que se ha abierto en posiciones contradictorias. ¿Por qué usted estima que no es el momento o no es la forma? A ver, cuéntenos por qué usted no está de acuerdo con lo que plantea el alcalde de Maipú. Lo primero es señalar que partí diciendo hoy día que empatizo con la preocupación que tiene el alcalde y los demás alcaldes de diversas comunas, entre otras algunos socialistas que también en algún minuto han pedido mayores medidas por parte de las policías o incluso presencia militar en sus poblaciones. Empatizo porque efectivamente el crimen organizado ha avanzado. Hemos visto, pese a todos los esfuerzos del gobierno, del Poder Legislativo, que hemos dictado más leyes que en ningún otro gobierno en materia de seguridad, y los recursos ingentes que se han invertido en que esto todavía no tiene un retroceso importante. Hay una desesperación, creo yo, en los alcaldes, y es la voz de ellos la que representa a los vecinos. Dicho eso, las fuerzas militares tienen una tarea muy distinta que la del orden público, y hoy día ya los tenemos en estados de excepción constitucional que llevan largo tiempo cumpliendo estas tareas, tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur. De manera tal que ahí se ha visto cuál es la función, en qué pueden actuar, y es muy distinto el actuar en frontera, el actuar en vías interiores, dándole protección a ciertas rutas, como es en la macrozona sur, de lo que podría ser la presencia militar
en poblaciones, en villas, donde es otra la dinámica que existe. Por lo tanto, me parece que lo que corresponde es que se pida a la policía y particularmente a carabineros planes de intervención distintos. Ahora, no son pocos los alcaldes, no es solo Bodanovich. Veía hoy en la tarde la alcaldesa de La Cisterna, el alcalde de Padre Hurtado, que son comunas de perfiles distintos, uno más agrícola, si se quiere, el metropolitano también. Veo ahora Emilia Ríos de Ñuñoa, el alcalde de Puente Alto, la alcaldesa Leitao de la Deseo, es decir, multipartidos, comunas de distintos perfiles, el alcalde Carter, qué decir, porque lo hemos escuchado ya en esto. Esta va a ser una demanda bien fuerte de los alcaldes en este año electoral. El gobierno o los parlamentarios que tienen que discutir estas leyes, ¿cómo lo afrontan? Bueno, todos tienen en común que hay elecciones este año. Entonces, la verdad es que hay que ser serios en el análisis, no dejarnos caer por el populismo penal o por el populismo de hoy día expedir fuerzas militares. Yo entiendo lo complejo que es todo el tema de la seguridad hoy día, pero el problema está en lo siguiente, Matías. Nosotros tenemos barrios, poblaciones en las ciudades donde hay complejidades para poder que ingresen carabineros. Entonces, la solución es militarizar, la solución es que tengamos que desplegar fuerzas militares que están preparadas para otra tarea, que tienen armamento distinto, que tienen otra función constitucional, porque no es solamente modificar la Constitución, no es solamente cambiar la ley, sino que como personas que están preparadas para otras tareas, las reconvertimos, entre comillas, a una función de orden público. Esto en otros países no ha funcionado, no ha sido la solución y finalmente han terminado militarizadas las calles por largo tiempo. De manera tal que lo que creo yo que corresponde es que Carabineros y la Fiscalía, porque aquí tenemos que hacer aquí el esfuerzo de que la Fiscalía dirija investigaciones destinadas a poder ingresar con ciertas fuerzas de tarea a las poblaciones, a los barrios y poder hacer diligencias importantes de incautación o de detenciones masivas. ¿Podría haber un término medio entre ni una posibilidad de militares en resguardando la seguridad, perdón, el orden público, al otro extremo de inundar las ciudades con todos los militares en la calle, que podrían ser los dos extremos quizás absurdos, a cosas intermedias como por ejemplo lo que se está discutiendo en el Congreso? Por eso apelé a su condición de senadora, ir en momentos específicos a intervenciones específicas, por ejemplo, infraestructura crítica. Por ejemplo, en lugares donde el alcalde Bodanovich hablaba de una zona, en una villa, me parece que era San Luis, en su comuna, o alguna toma en particular, que está absolutamente cooptada por un grupo de crimen organizado. Una fuerza de tarea específica para un momento específico. ¿Usted cree que sería apropiado con la ayuda de militares? Que no es todos los días de la semana y de forma ilimitada o indefinida, es una forma intermedia. ¿Hay posibilidad? ¿Lo ve posible usted? Bueno, hoy día nuestra legislación no permite eso, salvo que se decrete estado de excepción constitucional. La reforma que se hizo para tener la ley de infraestructura crítica, que es una reforma también constitucional y que está avanzando la ley, el tema ahí es qué es lo que es infraestructura crítica, qué vamos a definir como tal. Y hay otro tema, que son las reglas de uso de la fuerza. ¿Con qué normas salen los militares? Es distinto cuando la preparación es para combatir al enemigo, para defender la soberanía y la integridad territorial del país. Es muy diferente de la tarea del orden público, donde no hay un enemigo, donde hay compatriotas, y cómo vamos a actuar y cuáles van a ser las normas con las que se va a regir ahí la población, los militares frente a la población. De manera tal que son cosas que se pueden debatir. En las condiciones actuales no es posible, pero a mí me parece que Carabineros tiene, si nosotros calculamos el número de efectivos de Carabineros versus los que tienen las Fuerzas Armadas, prácticamente las 3 Fuerzas Armadas sumadas son el número de Carabineros hoy día. Entonces, hemos hecho reformas
para reingresar carabineros, 2.500 carabineros que reingresan de situación de retiro a prestar funciones administrativas para liberar carabineros a la calle. Hemos entregado recursos en otras, y digo hemos porque esto se ha tramitado vía ley, pero por supuesto es el gobierno el que ha puesto los recursos para esto. Recursos para recursos para vehículos blindados de la Araucanía, para vehículos más de 1.054 vehículos en total a lo largo del país, de manera tal que aquí hay un plan de trabajo. Entonces, creo que Carabineros, cuando hablamos de, algunos dicen tenemos que tener una policía de frontera, otra una policía militar, hay distintas ideas dando vuelta, pero hoy día tenemos Carabineros. Y Carabineros se divide en distintos grupos operativos. Un grupo operativo con una fuerza de tarea importante que permita el acceso en condiciones seguras para Carabineros también. A esto tiene que ser una obligación de Carabineros. Sí. El orden público constitucionalmente está entregado a la policía. Eso no lo discute. ¿Por qué tenemos que llegar a pedir a los militares en la calle? Mejor, y yo no tengo ningún trauma ideológico, para que quede bien claro. Sí, la conozco. Sino más bien tiene que ver con la función que están concedidas ambas fuerzas. Y no, nadie discute las facultades, ¿no es cierto?, de orden público que tiene Carabineros de Chile. La pregunta es si no están sobrepasados, si se la están pudiendo con el número que son, con la realidad que enfrentan, con los medios que tienen, porque nadie, o que yo conozca, quiere porque sí sacar a los militares. Los que lo piden es porque estiman que están sobrepasados con las posibilidades actuales de Carabineros. Esa es la realidad. Por eso digo que la cantidad de Carabineros es prácticamente equivalente a las tres ramas de la Fuerza Armada: a la Armada, el Ejército y a la Fuerza Aérea. Son cantidades equivalentes. Por lo tanto, si están sobrepasados, si ese fuera el argumento, también podríamos decir que las Fuerzas Armadas están sobrepasadas porque están desplegadas hoy día en dos grandes áreas del territorio, cubriendo funciones que no les son propias y que las están ejerciendo, de manera tal que a mí me parece que tenemos que exigirle a Carabineros, entendiendo las complejidades que tuvieron. Recordemos que en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, se incrementó la dotación de Carabineros de policías, porque eran 4.500 carabineros y 1.500 funcionarios de la PDI. Se hicieron estos cursos que se habló de los carabineros Marmicoc. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Que lamentablemente esos 4.500 carabineros no ingresaron todos a las filas porque había carabineros que aparecían en la planilla y que finalmente no fueron preparados, no estaban prestando servicio. Entonces también tuvimos un tema ahí del fraude en Carabineros, de la falta de preparación o de una preparación muy rápida. La campaña que se hizo en contra de Carabineros también durante mucho tiempo en algún sector de la población o de la política, de un desprestigio y de acusarlos a todos prácticamente o de ladrones o de violadores de los derechos humanos. Eso también afectó a la institución y a la credibilidad de ella. Bueno, yo creo que la mejor forma de que una institución recupere la credibilidad, y por cierto hoy día Carabineros goza de una muy buena evaluación ciudadana, es mejorando los procesos, que propongan, que haya una propuesta de parte del general director de cómo se aborda con fuerzas de tarea importantes, y podemos tal vez avanzar en el estudio de alguna situación o de alguna fórmula de, como se hace en algunos países, en Brasil, por ejemplo, de cordones de militares en algunos lugares, pero militarizar poblaciones habitadas no es la solución, es un peligro, es un problema, y sobre todo no podemos resignarnos a que la tarea de orden público que constitucionalmente le compete a Carabineros finalmente no la estén cumpliendo o no la puedan cumplir. Y estamos poniendo como país todos los incentivos para tener más y mejores Carabineros, si esa es la solución primordial. Me refiero a recursos de instrucción, pero también de salariales, para que sea atractivo para jóvenes o chicas o hombres ingresar a las filas de Carabineros, tener a los mejores, tener a gente más preparada y con más entusiasmo, más incentivo. ¿Están puestos bien los recursos ahí? Bueno, esa es una pregunta en general que hoy día la gente, los jóvenes, no se proyectan en carreras de largo tiempo.
ahí hay también otra dinámica de la sociedad hoy en día. Creo que Carabineros tiene todavía ese prestigio que la gente, los jóvenes quieren ingresar. Y como digo, también se recurrió a esta fórmula de recontratar o de reingresar a las filas 2.500 funcionarios. Hay distintas fórmulas. Por supuesto, hay que buscar cómo se incrementa eso. Todo esto son recursos y recursos importantes. Incluso la reincorporación de carabineros retirados es en parte un ahorro porque no tienen que cotizar para el retiro. Por lo tanto, a lo mejor buscar esa fórmula con carabineros que se pudiera incrementar ya con carabineros retirados, de manera tal que tienen la preparación, que pueden cumplir funciones, sobre todo las funciones administrativas. Y hay otra cosa, Matías, muchas veces olvidamos todas las tareas que tienen carabineros. Carabineros, por ejemplo, las personas que cumplen arresto domiciliario, que es algo recurrente por parte de los tribunales, claro, tienen que ir ellos a revisar que la persona andan con unos libros, revisando casa por casa, y en eso pierden horas de personal. Entonces, nosotros también en el gobierno de la presidenta Bachelet hicimos una ley para sacar labores administrativas de carabineros, como por ejemplo tomar las denuncias de los seguros de vehículos, que ahora se hacen vía online. Por lo tanto, tenemos que también pensar en cómo esas medidas que adoptan los tribunales, que por un lado despejan el hacinamiento carcelario, pero también le entregan una tarea a carabineros. ¿Pudiera ser gendarmería? Entonces, ¿por qué esa labor, justamente iba a decir eso, por qué esa labor no se le entrega a gendarmería? O sea, ahí hay un cambio de eficiencia, función. Ahora, después los gendarmes van a decir también que faltan gendarmes. Bueno. Entonces es un círculo. La cosa esta, la telemática, la tobillera, también es otra fórmula de control que es cara, pero que sin duda libera personal policial, que es mucho más importante hoy día tenerlo en la calle que tenerlo en labores administrativas. Entonces, por ahí me parece que tenemos que tener un consenso antes de estar liberando personal militar a las poblaciones habitadas, que son muy distintas, como he dicho, de la frontera o de la macrozona sur. Paulina Bodanovich, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, buenas noches. Que te vaya bien, muy buenas noches. Interesante conversación en vía pública en un tema que sin duda va a tener repercusiones durante los próximos días. Puede revivir la entrevista en 24horas.cl. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con más noticias acá en 24 Noche. No se vayan. Una 26 de la mañana y seguimos con más informaciones acá en 24 Noche. El futuro de las ISAPRES ahora también se va a discutir en el Tribunal Constitucional. Fíjese que el TC declaró admisible un recurso presentado por senadores oficialistas que buscan que la mutualización quede fuera del proyecto que se discute en el Congreso. Esta polémica norma, recordemos que reduce de forma significativa el monto que las ISAPRES deben devolver a los afiliados. Es un nuevo capítulo que se escribe en la crisis de las ISAPRES. Es que ahora el futuro de la industria no se ve solo en el Congreso, sino que también en el Tribunal Constitucional. Se admite a tramitación y se declara la admisibilidad del requerimiento deducido por un grupo de honorables senadoras y senadores. Fue la decisión unánime que adoptó el TC. Ahora será este organismo el que deberá dilucidar si es constitucional o no la mutualización de la deuda que tienen las ISAPRES con los afiliados, tal como aprobó en enero el Senado. Para ello es clave entender este concepto, la mutualización, que implica que todos los afiliados del sistema comparten los riesgos y costos de dicha deuda, lo que permite reducirla desde los 1.100 millones a los 451 millones de dólares. El tribunal está dando la acogida de tramitación responsablemente, por unanimidad, lo cual nos da toda la expectativa de que podamos tener una sentencia firme que termine con la mutualización. Este es un mero trámite de admisibilidad, aquí no se ha ido al fondo, no hay que generar ninguna expectativa, esto está recién comenzando. Todas las miradas diversas que se tienen sobre este tema, lo que para unos la mutualización implica un salvataje, para otros constituye una forma de darle viabilidad financiera a las ISAPRES, una industria que cuenta con casi 3 millones de afiliados. Desde hoy se abre en 5 días.
para consultas administrativas y en 10 días el TC convocará a alegatos sobre el fondo del asunto. Quiere decir de que ha cumplido los temas formales y va a seguir la tramitación. Nosotros estamos preocupados de seguir con la tramitación de la ley corta. Como ustedes saben, tenemos plazos que son apremiantes. Y esa es una de las dudas que surgen. ¿De qué forma esta decisión del TC impacta la tramitación de la ley corta de las ISAPRES? Esto considerando que muchos pronostican que el Tribunal Constitucional podría dictar sentencia durante marzo. Así que traigo una presentación. Hasta la Comisión de Salud de la Cámara llegaron los presidentes de las ISAPRES y las clínicas, instancia donde reiteraron el duro momento que atraviesan debido a una serie de fallos judiciales, incluso desde el gremio encienden luces amarillas respecto a la atención médica para los meses de invierno. En el verano, enero y febrero, los costos de la salud están por estacionalidad, son más bajos. Yo creo que los problemas se van a presentar cuando los costos estén en sus niveles normales y los ingresos estén disminuidos. En el invierno, si no tenemos una ley corta, operativa y funcionando, podríamos tener ISAPRES que pudieran no cumplir indicadores y que no. En la Cámara de Diputados y ahora también en el TC se jugará el futuro de las ISAPRES, una ley corta que todo indica tiene para largo. Pérdidas millonarias dejó el mega incendio de la región de Valparaíso en el comercio y también el turismo. La hotelería y la gastronomía tuvieron una baja de un 65%, pero en contraste hay rubros como la construcción y también las ferreterías que proyectan un incremento en sus ventas. Que tenemos nosotros para el local. Tiene su carpa al interior del almacén que hoy intenta poner de pie tras el incendio. Es el único techo que lo cobija al interior de su terreno. Tras el paso del fuego en febrero pasado, perdió más de 5 millones en mercadería, más de 30 en equipamiento. Tenemos 2 cortadoras de cecina grandes, una para moler carne molida, una cortadora de hueso. Eso y un largo listado de lo que no logró rescatar absolutamente nada. Tiene 72 años y hace más de 20 comenzó a trabajar en su propio almacén. Es doblemente difícil para él y su mujer. Perdieron su casa y su fuente de trabajo. Casi negocio, todo. Hemos tenido la opción de que hacer hecho humita, pastel de choclo, cosas así, para ir manteniéndolo. Porque fuera de eso la jubilación es muy baja. Son miles de casos, afectación individual y familiar, pero también a nivel más macro, sufre el rubro del comercio y turismo viñamarino, bajas en las ventas por las medidas restrictivas post-incendio. Muchos extranjeros que disfrutaban de la playa no entendían lo que pasaba en la ciudad. Como gastronómico y el turismo tuvimos una baja de aproximadamente un 65% durante las 2 semanas que duró toda esta catástrofe. Después tuvimos un alza un poquito y las bajas se mantuvieron en un 50%. Mucho turista como extranjero no entendía la situación porque acá en verdad no estaba pasando nada y como a las 6 de la tarde estaban mandándolos para la casa, no podían estar en la playa. Toque de queda y restricción vehicular que mermaron las ganancias de la temporada estival. Comparativamente con años anteriores hubo un 30% menos de ocupación hotelera, alcanzando apenas un 60% en el mes de febrero. Ahora esperan repuntar en Semana Santa. Claramente afectó en la industria del turismo, en el alojamiento especialmente, en consideración de la baja de reservas, el llamado inicial de no venir a la región, que fue un error. Fue un verano diferente, producto de los incendios, pero estamos con todo. Estamos realizando un plan de promoción y sobre todo mostrando todos los eventos que va a tener la región de Valparaíso. Pero no todos son cifras negras, en contraste la otra vereda son estos ferreteros. Congelaron los precios de algunos de sus productos, realizan actividades para apoyar a los afectados por el siniestro. En una primera etapa se disparó la venta de artículos de limpieza de terrenos y esperan un alza en las ventas de materiales de construcción en los próximos meses. Se espera que haya un alza en términos de la construcción por todas estas viviendas que efectivamente se tienen que volver a construir y nos estamos preparando, le estamos dando despacho gratis a las zonas de los afectados por el incendio. Contrastes que se viven después de una emergencia, turismo afectado por las bajas de las ventas, mientras otros rubros proyectan buenas cifras conforme pasan los días. En tanto, los damnificados, como Juan, intentan arreglárselas con los beneficios otorgados. Por ahora pone de pie su negocio con la esperanza de recibir pronto una vivienda que lo cobije a casi un mes y medio de la tragedia. Vamos a cambiar de tema. Les planteamos esta pregunta. Si usted ya compró los huevitos de chocolate, fíjese que si está en eso, están un poco más caros que el año pasado. También los mariscos han experimentado
alzas desde comienzos de enero y aunque el pescado registra una leve variación a la baja, el problema está en los limones, que el precio de verdad se disparó este año. Estas son las primeras señales de cómo viene Semana Santa para los bolsillos. Ponga atención a la siguiente nota. Ha subido un poquito el precio, no le voy a mentir. Y se agradece que no lo haga. Sirve para prepararnos. ¿Será prudente adelantar las compras de Semana Santa? Yo por lo menos compro cosas congeladas, marisco. ¿Y marisco ya compraste o no? Sí, compré. ¿Sí? Él y su esposa comen mariscos. No es por una cosa de religión, nos dice. A él le gustan los mariscos. ¿Cuánto invertiste en eso? 15.000, pero ninguna religión, absoluta, ninguna. Ninguna. Y hace bien, pues según datos del INE, los mariscos subieron de precio 1,6% en febrero y llevan un alza del 2,2% en lo que va del año. Teníamos almeja, que es uno de los mariscos de menor valor, entre 2.000 y 3.000 pesos y ya acercándose a Semana Santa puede que suba un poquito el precio, acercándose por los 4.000 pesos el kilo. Y como fanáticos hay siempre y en todo lugar... marisco, sí. No cambia, no dejo el marisco por nada. Entonces salimos a mariscar. Nuestro producto más fresco que tenemos aquí en la pecera. En Santiago, en una pileta de vidrio. Estaba viendo que hay una amiga aquí, una amiga langosta. Con firmeza. Y lo desplazamos hacia el otro lado. Y así puedo... Una langosta se mueve en el lugar, pero es más cara. Así que nos centraremos en las almejas. Si hubiésemos querido langosta, ella hubiese salido aquí. Ella estaría acá en vez de las almejas. Tuvo suerte. Pero previendo una búsqueda anticipada de mariscos de todo tipo, el terminal pesquero abrió este martes su temporada de Semana Santa. Los choritos están a luca. Sí, están buenos, por eso hay que venir antes que después en Semana Santa como que se sublevan los precios, como se dice en buen chileno. Mismo adelantamiento en la compra de huevitos de chocolate sería razonable, considerando que el precio del cacao ha aumentado y los productores han debido ir traspasando el alza al precio final. Hemos experimentado alzas del cacao en un 24%, entonces lamentablemente hay que subir los precios. ¿Pero no quiere escuchar más de alzas? Bueno, sepa que el choclo sigue estable en precios a la mano gracias a un retraso en su producción que le mantendrá sin escasez en el comercio hasta entrado el mes de mayo. Si se puede y encontramos humita, se compra humita. Pero si es usted más clásico, el INE muestra que el precio del pescado fresco cayó 1,3% en febrero. Porque el jurel es un pescado que no es tan valorado, que generalmente tiene un precio bajo. Ya lo pasamos por plancha y luego lo terminamos en esta base, que tenemos cebolla blanca y morada, tenemos zanahoria, tenemos pimentón y también tenemos tomate entero. Y siempre es bienvenida la vieja y querida pesca. La pesca. Que es la merluza frita, un pescado que mantiene un valor relativamente bajo durante todo el año. Solo que al prepararla nos topamos con el limón. Lo pasamos por una limoneta, tiene jugo de limón. Un insumo que en la canasta básica de alimentos fue el que más subió de precio en febrero, que lleva un alza del 48,1% en lo que va del año y que está 11,8% más caro que el año pasado en esta fecha. Están recién comenzando su temporada de cosecha. No se evidencia que hayan grandes volúmenes en los mercados. Y ahí es donde empezamos a evaluar otras opciones. Hay que obviar el limón y usar el vinagre nomás. De hecho, yo estoy tomando vinagre en vez del limón por lo mismo. No, y este año solo ha subido el limón. No, y también de flojita. Esto de estar exprimiendo el limón es más fácil vaciar el vinagre. Datos para tener en cuenta, casi promediando el mes que cerraremos con Semana Santa y los gastos que la fecha conlleva. Cambiamos de tema. Comenzó el juicio en contra del líder de la CAM, Héctor Yaitul, por diversos y graves delitos. Entre ellos está la apología a la violencia tras hacer un llamado a la resistencia armada de las comunidades. El acusado declaró y no se arrepiente de sus dichos. Es que necesita además en su calidad de representante de un pueblo original. Apología e incitación a la violencia, atentado a la autoridad, hurto de madera y usurpación son los delitos por los que el Ministerio Público y querellantes piden 25 años de cárcel. Yo no me retracto, porque son expresiones de las cuales fui mandatado por mi organización
después no se quejen de las acciones de resistencia. Se refiere a los diversos llamados a la resistencia de las comunidades y a seguir con los denominados sabotajes, es decir, atentados contra empresas forestales en la macro zona sur. Cuando vemos que las comunidades no tienen agua, cuando vemos que las comunidades están encerradas y no tienen ni leña para la calefacción, identificamos claramente al enemigo. Esposado y micrófono en mano, Yaitul centró su discurso en la histórica lucha por la tierra, la que dice ha sido arrebatada por siglos. Nosotros no luchamos contra el campesino pobre, el chileno común. Luchamos contra quienes nos tienen sometidos, arrinconados y carentes de derechos. E identificamos las forestales. En medio de una extensa declaración en el inicio del juicio en su contra, la Fiscalía le preguntó si estaba consciente de que en su lucha armada podría haber fallecidos. No tenemos ninguna relación ni vinculación con muerte ni de agente del Estado ni de particular. Y eso lo decimos categóricamente y lo digo de frente en este tribunal. La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para lograr una condena. Su opción política es el levantamiento armado, la lucha militar para lograr la imposición de sus ideas y precisamente hemos destacado que esa decisión, esa conducta, el comportamiento de decidir imponer un determinado pensamiento político a través de la vía armada es un comportamiento que está prohibido no solo por nuestra legislación, sino que también por los tratados internacionales. Nosotros creemos que aquí efectivamente hay un juicio de persecución política, eso se ve reflejado a través de la calificación jurídica que hacen los persecutores por esta ley de seguridad interior del Estado, por dichos de mi representado que además son en relación a una vocería. Serán 76 testigos, 5 de ellos denominados protegidos, 22 peritos y 219 evidencias materiales. Este miércoles, el líder de la CAM continuará con su declaración en el juicio que se extendería por 29 jornadas. Internacional. Revisamos noticias del mundo y nos vamos al otro lado de la cordillera porque vuelos suspendidos, árboles caídos, calles cortadas, inundaciones. Todo esto es parte del panorama que se vive en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de una fuerte tormenta que está azotando a la capital trasandina y a parte de la provincia de Buenos Aires. Mire. Es una situación realmente dramática. 130 milímetros en algunos sectores del Gran Buenos Aires. Cifra alarmante es la que figura en diferentes titulares trasandinos. Más de 100 milímetros de agua cayeron en menos de 3 horas en la ciudad de Buenos Aires, provocando graves inundaciones, caída de árboles y la suspensión de más de una decena de vuelos. Lo ven ustedes como un barco, ¿no? Perfecto. Que está flotando el auto, ¿entendés? Claro, claro. Relato que refleja lo que hoy enfrentan los residentes de la capital trasandina, razón por la que el Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes alerta amarilla y naranja por tormentas registradas en varias localidades del territorio bonaerense y otras 6 provincias. La alerta naranja rige para la capital trasandina y el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, mientras que la advertencia a nivel amarillo abarca zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, el norte de La Pampa, Salta y Jujuy. Sin embargo, la amenaza de la tormenta se concentra en la ciudad de Buenos Aires, que desde el lunes en la madrugada sufre los estragos de las fuertes lluvias y ráfagas de viento entre los 42 y 50 kilómetros por hora. Sí, está lleno. La calle, la casa. Pobre. Imposible, no se puede. ¿Siempre se inunda acá o es la primera vez? No, hace rato que se viene inundando. Todo inundado. ¿Todo tapado? Sí, todo tapado, todo inundado. Tengo agua hasta dentro de la pieza. Una de las imágenes más impactantes de la jornada corresponde a este registro de un vecino de Valentín Alsina en Lanús, quien grabó desde el balcón de su casa el cuerpo de una víctima de las tormentas. Mientras en otro punto de esta misma ciudad, un hombre decidió hacer frente a las fuertes lluvias y pese a la situación meteorológica salir, pero nadando de su casa. No, esto es Lanús, Gaby, esto te lo perdés. Hay gente nadando en la calle, esto no tiene precio, mirá.
La preocupación aumenta en los terminales de Aeroparque y Ezeiza, recintos que se encuentran bajo alerta roja y con cientos de pasajeros afectados con la cancelación y retraso de unos 40 vuelos. Una emergencia climática que mantiene en alerta a todo el país con foco especial en la capital. De hecho, el gobierno porteño difundió un comunicado con medidas de prevención para los vecinos. No circular por calles anegadas y evitar trasladarse por zonas arboladas mientras dure la tormenta. Solo alegría entonces para el cuadro árabe que sigue avanzando en Copa Libertadores. Y con esta última información nosotros dejamos hasta acá las noticias, acá en 24 Noches. Les deseamos que tenga una excelente jornada, que esté muy bien.